orando. Amado Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar reunidos una vez más, Señor, y de una manera intencional, Señor, queriendo aprender más acerca de ti, Señor. Gracias por que tu Espíritu Santo nos enseña, nos instruye, Señor, a través del pastor Gustavo, Señor. Señor, bendícenos en esta hora, Señor, y que pueda, Señor, nuestros corazones ser esa tierra fértil siempre donde es sembrada tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Muy bien. Vamos a seguir con los atributos de Dios. Solo vamos a hacer un pequeño repaso de los que vimos el mes pasado. El primero de los que vimos fue la omnisciencia de Dios. Y la omnisciencia de Dios es que Dios conoce todas las cosas. Ahora, eso, ¿qué aplicación tiene para nuestras vidas? La aplicación que tiene para nuestras vidas es que todo lo que hacemos, lo que pensamos, aún lo que está en nuestra mente, no solo lo que es evidente, lo que se exterioriza, sino todo lo que tenemos en el corazón, en nuestra mente, Dios lo conoce. Y son dos situaciones derivadas de ello. En primer lugar, para apreciar la misericordia y la gracia de Dios, de que a pesar de que hay cosas en nuestro corazón de las que aún nosotros mismos nos seguimos avergonzando, Dios no se avergüenza de nosotros. Él nos ama, Él ya nos perdonó y Él está trabajando, Él no nos desecha. Esa es la primera. Y la segunda conclusión es que si Él conoce todo, nosotros deberíamos ser cuidadosos en no solo lo que pensamos, sino también en la manera como obramos, porque puede ser que los hermanitos u otras personas no se den cuenta, pero Dios sí se va a dar cuenta. ¿Mm? Dios sí lo va a conocer y lo va a reconocer. Hay un salmo que nos habla perfectamente o completamente de tres cosas acerca de Dios, que son la omnisciencia, la omnipresencia y el todopoder, que es el Salmo 139, versículos del 1 al 16. Dice la palabra en relación con la omnisciencia. En el versículo del 1 al 6 dice la palabra: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Eso es la omnisciencia de Dios. Él conoce absolutamente todo. Todos nuestros caminos le son conocidos. Aún la palabra que todavía no ha estado en nuestra boca, sino que ha estado en nuestro corazón, en nuestra mente, Él la conoce. Entonces, una infinita gratitud al Señor. Lo derivado de esto es una infinita gratitud al Señor, porque a pesar de ser quienes somos, todavía y a pesar de que Él nos ha cambiado y Él nos ha dado sus promesas, su Espíritu Santo y todo, aún a pesar de eso, en nosotros hay imperfecciones pero que Dios no nos desecha por ellas, Dios nos perdona por ellas. Y por el otro lado, que Dios está pendiente de nuestra conducta, Dios está pendiente de todas las áreas de nuestra vida, y necesitamos tener cuidado para no ofender a Dios. Recordemos que cada pecado es una ofensa al corazón de Dios, y le duele el corazón a Dios, porque somos sus hijos, somos a su imagen y semejanza, y el pecado es algo que a él no solo lo aborrece, sino que eh, le duele su corazón. Eso en relación con la omnipotencia de Dios. Ahora, en cuanto a la supremacía de Dios, esto tiene que ver en primer lugar con que Dios no es de ninguna manera igual a nosotros. En el Salmo 55, 22, si no estoy mal, nos lo dice muy claramente, ¿verdad?
dice la palabra, no, perdón, 50, yo creo que es entonces el 52, veamos. Bueno, la cosa es que él dice, pensabas tú que yo sería igual que tú, pero nada, nada que ver, prácticamente es lo que le dice el Señor al salmista. Dios no es de ninguna manera como nosotros. Dios, aunque Dios se manifieste en palabras, de que se diga que Dios tiene manos, tiene ojos, tiene pies, etcétera. Esos son simplemente figuras literarias que se llama antropomorfismo, pero realmente Dios en primer lugar es espíritu. En segundo lugar, nadie ha visto a Dios como para poder decir verdaderamente que Dios tiene manos, pies, etcétera. Son simplemente figuras literarias, una figura, la figura se llama antropomorfismo, y es para que nosotros podamos entender más acerca de Dios, pero eso no quiere decir que Dios sea igual a nosotros. Dios es infinitamente superior a nosotros y ante la supremacía de Dios, lo que necesitamos es salir de todo concepto de Dios que lo asemeje a un ser humano, por un lado, por el otro lado, reconocer que Dios es más inteligente, más sabio, más bueno, más perfecto, más verdadero que nosotros, en todo nos supera al 100% y por lo tanto lo que a nosotros nos correspondería es sujetarnos a Él, mantenernos en descanso en Él. En esa supremacía de Dios encontramos descanso y seguridad para nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa supremacía significa muchas cosas. La supremacía significa que Él es todopoderoso, la supremacía significa que Él es más inteligente, que Él es superior, que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es nuestro dueño, que nosotros somos de Él, por Él y para Él, y nuestra vida debería ser en esa dirección, vivir para Él y por Él. Y eso habla de una total, su supremacía habla de una total dependencia al Señor. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, fundamentalmente nos hablan de esa dependencia. Dice la palabra que nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, y que separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué es un pámpano? Un pámpano es como el árbol y la vid la vid es como un árbol y el pámpano son las ramas. Las ramas dependen totalmente del árbol para vivir. De la misma manera que en el cuerpo los brazos dependen del resto del cuerpo para vivir, de la misma manera nosotros dependemos de Cristo totalmente para nuestras vidas. Y eso implica, esa es una consecuencia de la supremacía, de reconocer la supremacía de Dios. En cuanto a la soberanía de Dios, soberanía se refiere a que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Y porque todo lo que Él hace es bueno, es perfecto, es justo, es verdadero, y además de eso, aunado a que no hay nada que no sea dado al hombre, que no sea dado por el cielo, que no venga del cielo, que no venga de Dios, entonces lo que nos corresponde en cuanto a la soberanía de Dios es agradecer por cada circunstancia de nuestras vidas, por las que nos gustan porque son de bendición y por las que no nos gustan también porque son de bendición, porque van a obrar para bien nuestro quizá no en el momento, pero sí en un futuro. Y Dios las está permitiendo en su soberanía para bendecirnos a la larga a cada uno de nosotros, como dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 al 10, y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9.
y Romanos 8, 28 al 29, todas las cosas obran para bien de nosotros, los que hemos sido llamados para que el carácter de Cristo sea formado en cada uno. Entonces, la soberanía de Dios implica el reconocer la soberanía de Dios, elimina todo cuestionamiento a Dios, elimina todo el por qué a mí, elimina todo el pobrecito yo, a mí me pasan cosas que a los demás no le pasan, o por qué Dios me trata así, o algo por el estilo. Las quejas en contra de Dios, el vivir entendiendo la soberanía de Dios, es reconocer que todo lo que Dios permite en nuestras vidas está bajo su control y es para nuestro bien, es para nuestra bendición. Luego está la inmutabilidad. La inmutabilidad significa que Él no cambia, que Él es el mismo en cualquier circunstancia, en cualquier época, en cualquier lugar, que Él, su palabra sigue siendo su palabra. De hecho, es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 18, en el sentido de que ni una tilde ni una jota pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la inmutabilidad de Dios nos ayuda a permanecer en su consejo, a entender que Dios no cambia de ninguna manera, que lo que Dios ha dicho así es y será por siempre, será para siempre. Entonces, la inmutabilidad de Dios nos da seguridad en su palabra, en su consejo, en sus planes, en sus proyectos, en sus promesas, etcétera. Y eso quiere decir que la consecuencia de ello para nosotros debería ser agarrarnos permanentemente de su palabra en medio de las circunstancias, aún en medio de las tormentas de la vida, en medio de lo que sea, por la inmutabilidad de Dios, nos podemos tomar firmemente de su palabra, establecer nuestra vida sobre su palabra, porque no cambia. Y es lo que dice Jesús en la parábola de los dos cimientos, ¿verdad? El que oye mi palabra y la entiende y la pone por obra es como la persona que estableció el cimiento de su casa sobre una roca, aunque vengan vientos, tormentas, tempestades, inundaciones, etcétera, la casa permanecerá firme porque está sobre la roca. Entonces, nosotros necesitamos poner nuestros pies sobre la roca y la roca es Cristo, la roca es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es absolutamente confiable, porque Dios es inmutable y su palabra es inmutable. De hecho, la palabra dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8, también dice, Jesús es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Jesús es Dios, por lo tanto Dios es el mismo ayer, hoy y mañana, y por los siglos de los siglos, porque Él es inmutable en todos los aspectos de su vida, inmutable en esencia, en atributos, en consejo, en acciones, en palabra, etcétera. Luego, el siguiente es la santidad de Dios. La santidad de Dios tiene que ver con el rechazo absoluto del pecado, y también con la consagración absoluta al cumplimiento de los planes que Él ha establecido para la humanidad. La santidad de Dios nos debería llevar a cada uno de nosotros a buscar a tener esa misma actitud hacia el pecado, de aborrecer el pecado. Y aborrecer el pecado significa rechazarlo totalmente en nuestras vidas. De hecho, la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, es que ya somos santos posicionalmente, pero debemos caminar a ser santos verdaderamente en los hechos de nuestra vida.
Entonces, la santidad de Dios es nuestro ejemplo para que, así como Él es santo, nosotros busquemos esa santidad. De hecho, es lo mismo que dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, que seamos santos como Él es santo. Y ser santo significa aborrecer el pecado. Y para nosotros, obedecer la palabra. Caminar en obediencia a la palabra. Aquí quiero hacer bueno, tal vez lo voy a hacer más adelante cuando veamos la gracia, voy a hacer una aclaración ahí. Sigamos al siguiente, al que nos tocaría hoy en la tarde como primer punto nuevo del día, y es la omnipotencia de Dios. Omnipotencia de Dios significa que Dios es capaz de hacer todas las cosas de acuerdo a su consejo, que todo el poder es de Dios y solamente de Dios. Solo Él tiene el poder de hacer lo que se le da la gana, porque todo lo que se le da la gana es bueno, justo, verdadero, y además tiene el poder para hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios todo es posible, todo lo que Dios planea, todo lo que Dios decide, todo lo que Dios ha profetizado se va a cumplir sin ningún lugar a dudas, porque Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente. Es de Dios el poder y solo de Él. Si hay algún otro poder en la creación, es porque Dios ha delegado ese poder y generalmente lo vemos en los cristianos. Dios nos da su poder, pero el poder no es nuestro. El poder sigue siendo de Él. Nosotros solo tenemos una cuota de ese poder, que es el poder para que nosotros caminemos en la santidad de Dios y también para hacer su obra. Dios es poderoso en palabra, Dios es poderoso en hechos, Dios es poderoso en juicios, Dios es poderoso en bendiciones. No hay nada imposible para Él. Ninguna oración es demasiado difícil para impedirle que la conteste. Ninguna necesidad es demasiado grande para impedirle que la supla. Ninguna pasión es demasiado violenta para impedirle que Él la domine. Ninguna tentación es demasiado fuerte para impedirle librarnos de ella. Ninguna aflicción es demasiado fuerte o profunda para impedirle derribarla o aliviarla. Ningún hombre, ningún ser incluso ningún ser espiritual, sea ángel o demonio, puede detener el poder de Dios. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará, porque no solo es inmutable, sino que además es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. De tal manera, ¿cómo nos aplica eso a nosotros? En primer lugar, nos aplica en la confianza de que Dios, como nuestro Padre, va a cuidar de nosotros en toda circunstancia y para Él no es imposible darnos la victoria en cualquier circunstancia que sea. Si no nos la da en el momento en el que nosotros la queremos, es simple y sencillamente porque Él va a aprovechar esa circunstancia, ¿no? Para algunas otras cosas en la formación de nuestro carácter, y en el debido momento su poder nos va a sacar de ahí y nos va a dar la victoria. Por el otro lado, el que Él sea todopoderoso implica que todas sus profecías en la Biblia que están pendientes de cumplirse, se van a cumplir sin ningún lugar a dudas, de la misma manera que todas las profecías que estaban escritas para este tiempo para atrás se cumplieron. También las que están escritas de este tiempo para adelante se van a cumplir sin ningún lugar a dudas, porque Dios lo dijo y Él lo hará y tiene el poder para hacerlo. El todo poder o la omnipotencia de Dios se manifiesta desde el principio de la Biblia en su creación. El Señor creó todo lo que quiso, como Él lo quiso, donde Él lo quiso, para lo que Él lo quiso. O sea, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor,
es una manifestación del poder de Dios. No solo en la naturaleza, aún en las construcciones humanas, aún en las cosas humanas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios fue el que determinó esas cosas para ese tiempo y usó a la persona para inventarlas o para crearlas y todo. Y además el Señor creó desde antes la, las, las materias primas para hacerlo. Miremos cualquier invento. Vamos a tomar el caso de este vaso, que tengo un vaso en mis manos. El vaso no dice que lo creo en la creación, pero él creó todos los materiales para formar el plástico. Creó el cerebro humano para pensar en el vaso. Y para pensar en las máquinas que eran necesarias para formar el vaso. Y en su momento, él hizo que eso que había puesto en la mente en la mente humana, más las materias primas que él había establecido en la creación, todo ello se juntara para crear la máquina para hacer el aparato que nosotros vemos. El cerebro es una creación no es una creación del hombre, es una creación de Dios. Y la capacidad de pensar es un don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y no solo en lo referente a las cosas espirituales. El Señor pone el querer como el hacer, y no solo para los cristianos. El Señor pone el querer como el hacer para toda persona y para toda circunstancia y situación, tanto en lo natural como en lo espiritual. De hecho, la palabra de Dios dice varias cosas interesantes. La primera dice que cuando nuestros caminos le son agradables a Él, aún a nuestros enemigos los hace estar en paz con nosotros. Es decir, Él pone el querer como el hacer en el corazón de nuestros enemigos, que estén en paz con nosotros. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice que el corazón del rey está en las manos de Dios y que Él lo inclina a lo que Él quiere. Y vemos el caso del faraón, donde lo que Dios quería era humillar a los dioses egipcios por un lado, y también humillar la soberbia de los egipcios. Y él endureció el corazón de faraón y lo profetizó desde antes de que Moisés llegara a Egipto. Él endureció el corazón de Faraón para manifestar en el Faraón, en los dioses del panteón religioso de egipcio, y en los egipcios su poder, su gloria. Así que la omnipotencia de Dios nos debería llevar a una confianza absoluta en Él, que todo lo que Él quiera lo va a hacer en nuestras vidas, ya sea con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Él cumplirá su propósito en nosotros, y Él tiene el poder para hacerlo. Además, tiene el poder para cumplir cada una de las promesas que ha hecho, aún aquellas que a nosotros nos parezcan más difíciles o más imposibles. Lo que debería, entre la omnisciencia y la omnipotencia, deberíamos nosotros tener una plena confianza en el Señor, sin ningún lugar a dudas. Acerca de la omnipotencia, yo les hablé del Salmo 139, ¿verdad? En el Salmo 139, en el versículo 13 al 16, en realidad al 18, Dios nos habla precisamente de su omnipotencia a través del salmista. Y dice la palabra: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aquí está hablando del poder de Dios,
de tan grande poder que el Señor, miren esto, el cuerpo humano está formado de por lo menos 100 millones de células, si no es que más. ¿Y de dónde salieron esos 100 millones de células? De la unión de dos células, el óvulo de la mujer y el esperma del hombre. De dos células, el Señor produjo millones de células que forman nuestro cuerpo. Eso no es poderoso. Eso no es una muestra de poder. Que de dos células, Él haya en 9 meses formado millones de células para que naciera un ser humano. Ok. Y lo mismo podemos ver en toda la creación, ¿verdad? Uh, les voy a contar la experiencia que tuve un día con esto. Y estaba en un lugar, a mí a veces me gusta orar en lugares así abiertos, en campo. Y entonces estaba en un campo orando. Y el Señor, y no me recuerdo qué estaba orando exactamente, o si le estaba preguntando algo al Señor, pero lo que sí me acuerdo muy claramente es que el Señor me dijo, eh, para, y cuando paré me dijo, ahora comenzá a contar la cantidad de verdes que hay alrededor tuyo, en este campo. Llegué a contar, y no los conté todos, pero llegué a contar por lo menos alrededor de unos 85 diferentes colores verdes en ese monte, en ese campo. Y el Señor me dijo, y lo que el Señor me dijo es, pude haber hecho solo un verde, pero eso no hubiera manifestado mi poder. Hice tantos verdes para que a través de ver la naturaleza vean mi poder. Y lo mismo esos montes, esos volcanes, esas montañas, esos valles, todo. ¿Cómo es posible que esas montañas se hubieran levantado, que esos volcanes se hubieran levantado de la tierra, si no es por Dios? Y un milagro de su omnipotencia, de su todo poder, es un hecho impresionante. El universo está formado de galaxias. Las galaxias están formadas de sistemas. Bueno, en el universo hay alrededor de 100 millones de galaxias. Eso quiere decir que hay por lo menos 200 millones de sistemas, dentro de los cuales el Sol es solo uno. Bueno, en ese espacio del universo tan grande, tanto los 100 millones de galaxias más los 200 millones de sistemas más los 400 millones de planetas que puedan haber o más, todos ellos flotan en el aire y se mantienen. No colisionan unos con otros, se mantienen en sus órbitas de una manera ordenada, etcétera. Eso puede ser obra de la casualidad. Eso solo es obra de un poder absolutamente sobrenatural, de un poder totalmente desconocido para nosotros, de un todopoderoso. Y otro dato interesante, la galaxia nuestra, el sistema solar nuestro, viaja alrededor de unos, si no estoy mal, alrededor de unos 186,000 kilómetros por hora. Mira este milagro. El planeta avanza a una velocidad, o la galaxia entera a una velocidad de 186,000 kilómetros por hora. Sin embargo, usted y yo no nos caemos. Usted y yo pareciera que ni siquiera estamos caminando cuando estamos quietos, ¿no? Sin embargo, estamos avanzando a 186,000 kilómetros por hora.
Entonces, ¿cómo puede existir eso si a esa velocidad y usted y yo mantenemos el equilibrio, podemos caminar tranquilos, correr si queremos, estar sentados sin que nos pase absolutamente nada? Eso es solo un milagro de la manifestación de la omnipotencia de Dios. ¿A dónde nos debería llevar la omnipotencia de Dios? A la convicción, a la certeza, a la fe total y absoluta de que no hay ninguna oración que sea difícil para Dios contestarla, ni ninguna necesidad demasiado grande para suplirla, ni ninguna pasión o ninguna adicción o ningún pecado tan grande que Dios no lo pueda dominar, ninguna tentación tan fuerte que Él no nos pueda librar de ella, ni ninguna aflicción que sea tan profunda y le impida a Dios aliviarnos o liberarnos de ella. No hay ninguna enfermedad sobre la cual Dios no tenga el poder de curarla. No hay ningún quebranto del corazón sobre el cual el Señor no tenga el poder de restaurarlo. No hay ninguna situación en nuestra vida que esté fuera del control de Dios y que le impida a Él que esa situación obre para bien de cada uno de nosotros. Alguien levantó su manita, pero no lo identifiqué porque estaba sobre una icono de un iPhone. ¿Quién será? Dijo amén, pastor. En la manita decía amén. Ok. Sí. Muy bien. ¿Quién es el que tiene ese iPhone identificado en la... Pareciera que... Buenas A ver. tardes, soy yo, pastor. Lo que pasa es que estoy Ah, actualizando las cosas y no me sincronizaba nada, entonces ahorita como pude, logré sincronizarlo aquí en el teléfono. ¿Oyó? Pero, ok, ajá. Entonces no pongo cámara porque se me instala y desinstala. Entonces, pero aquí estoy presente. ok, perfecto. Muy bien. Ah, siguiente, sí, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? Bueno, sigamos entonces. El otro atributo, la fidelidad de Dios. ¿Qué significa la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es que Él es, permanece firme en todo lo que Él ha determinado, permanece firme en sus atributos, permanece firme en su amor para con nosotros, permanece firme en que Él nunca olvida ni falta su palabra. Nunca una palabra fue pronunciada por Dios a la ligera sin que Dios no tuviera la intención de ser fiel a esa palabra para que esa palabra se cumpliera. Nunca Dios va a renunciar a su palabra, Dios nunca va a renunciar a lo que profetizó, Dios nunca va a renunciar a bendecirnos con sus bendiciones, Dios nunca va a renunciar a amarnos cuando ha dicho que nos ama con amor eterno, Dios nunca va a renunciar a habernos adoptado, a pesar de nuestros defectos, errores, imperfecciones. Dios se mantiene firme en todo lo que Él ha dicho. La infidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días malos, en todos los ámbitos de la vida. Salvo excepciones muy raras, las personas no se sienten ligadas a su palabra, no se sienten ligadas a lo que ellas han dicho. Pero, y nadie, ningún ser humano es inmune a ese terrible pecado. Hemos sido infieles a Dios a la luz de los privilegios que Él nos ha concedido, hemos sido infieles a Dios al no obedecer sus mandamientos, hemos sido infieles a nuestra palabra, empeñada a otros, empeñada a Él, pero nada de eso sucede con Dios.
sin ese atributo, Dios no sería Dios. ¿En qué nos ayuda la fidelidad de Dios? Así como la omnipotencia de Dios nos ayuda a creer que para Él no hay nada imposible, la fidelidad de Dios nos ayuda a fortalecer nuestra fe en que todo lo que Dios ha dicho se hará, sucederá en nuestras vidas. Hay una cosa aquí importante. Muchas veces las personas se quejan, los creyentes, ¿verdad? Se quejan de que no ven el cumplimiento de las promesas de Dios en esta vida y no las han visto. Bueno, en primer lugar, si no las han visto todavía, no quiere decir que no las vayan a ver en el futuro. Recordemos que Dios lo hace todo hermoso en su tiempo. Esa es una. Segundo, nuestra vida no es solo el ámbito terrenal. Nuestra vida implica el ámbito terrenal y el ámbito de la eternidad, porque usted y yo ya tenemos una sola vida. Nosotros tuvimos una vida terrenal pecadora, etcétera, etcétera, antes de conocer a Cristo. Pero desde el momento que conocemos a Cristo, tenemos vida eterna. Y esa vida eterna se vive en dos ámbitos, en el ámbito de lo terrenal y en el ámbito de la eternidad, en el ámbito del cielo y de la nueva tierra, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nos enseña Hebreos precisamente es eso, un pasaje de Hebreos, donde dice que muchos de los mártires murieron sin haber visto el cumplimiento de la promesa aquí en la tierra, porque esperaban ese cumplimiento en la eternidad. Entonces, las promesas de Dios se van a cumplir para nosotros, son sí o sí, se van a cumplir para nosotros siempre, ya sea aquí o en la eternidad, pero que se cumplen, se cumplen. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y Dios no está ligado a nuestra terrenalidad. Dios está ligado a nuestra eternidad, y Él va a cumplir sus promesas o aquí o en la eternidad, pero que las cumple, las cumple. Amén. Porque Él es fiel. Él no puede mentir. El ser fiel implica que Él no puede mentir. Y Dios es fiel. La fidelidad de Dios implica, por un lado, la protección a su pueblo, pero por el otro lado, también la disciplina a su pueblo, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina, no solo es un amor consentidor, sino también es un amor formador. Y en la formación implica la disciplina, como nos lo enseña Hebreos capítulo 12, versículos del 5 al 11, y como lo vemos en la historia del pueblo de Israel, en que a pesar de la infidelidad de Israel, Dios nunca desechó a Israel, sino más bien lo disciplinó a través de algunas calamidades que vinieron a la vida de Israel a través de los enemigos de Israel, a través del exilio. Dios usó todas las cosas a fin de disciplinar a los suyos para volverlos al camino de sus bendiciones, porque Dios no va a renunciar de ninguna manera a lo que Él ha dicho y a lo que Él nos ha prometido, y lo va a hacer a pesar de nosotros, porque Dios no puede mentir. Si Él dijo que va a suplir todas mis necesidades en medio de mis peores crisis económicas, Dios va a estar ahí supliendo mis necesidades. Si Dios ha dicho que Él me va a sanar, Él va a estar en medio de mis peores enfermedades, obrando para sanarme. Y esto, aquí es donde vemos algo relacionado también con que la promesa de Dios se cumple o aquí en la tierra o en la eternidad. Cuando oramos por una persona para que sea sana, y la persona es obviamente salva y la persona se muere, ese morir fue una sanidad, una forma de sanidad, porque al cielo nadie entra enfermo, al cielo nadie va a entrar pobre,
Al cielo nadie va a entrar quebrantado. Al cielo nadie va a entrar afligido. Porque la palabra de Dios dice muy claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que si esa perfección que estamos buscando no la alcanzamos hoy, el día que partamos con el Señor, ese día habremos alcanzado esa perfección y el cumplimiento de todas las promesas que Él nos hizo, que no vimos su cumplimiento en la tierra, pero que las veremos en la nueva tierra y en la eternidad con Cristo. Muy bien, entremos al siguiente, que es la bondad de Dios. La bondad de Dios corresponde a la perfección de su naturaleza. No hay nada en la naturaleza de Dios y obviamente en su bondad que sea incompleta o que sea incompleto o defectuoso o que pueda ser añadido o que pueda ser mejorado. La bondad, como todas las perfecciones de Dios, son perfectas. Todos los atributos de Dios están absolutamente completos, no hay nada defectuoso en ellos, no se le puede añadir ni se le puede quitar nada a esos atributos. Y entre ellos la bondad de Dios. Él es bueno esencialmente y no solo bueno, sino Él es la bondad misma. Él es el sumo bien. Eh, y esto nos lo enseña la palabra en Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Él dice, yo soy el que soy. Eso significa, yo soy todo lo que tú necesitas para tu vida. Yo soy el máximo, yo soy el sumo bien para tu vida. Él no es solo bueno en ciertas circunstancias. Él no es solo bueno cuando nos gustan las cosas que hace. Él es infinitamente bueno aún en medio de las cosas que no nos gustan, porque todas las cosas que no nos gustan, Él las permite en nuestras vidas para llevarnos hacia otro nivel de bendición, hacia otro nivel de plenitud, hacia otro nivel de abundancia. Así que él es bueno siempre, Él no es solo bueno ocasionalmente, Él es bueno siempre, es infinita, eterna e inmutablemente bueno y no puede ser más o menos bueno de lo que ya es. Antes de la bondad de Dios es aún previa a su gracia. Su gracia es una manifestación de su bondad. Antes de que Dios era bueno, antes de que hubiera alguna manifestación de su gracia, Dios era bueno antes de que existiera alguna criatura a la cual impartirle esa bondad. Y Dios era bueno desde la eternidad, antes de que hiciera uso de su omnipotencia. De ahí que la primera manifestación de su perfección divina fuera darle el ser a todas las cosas. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación, no puede ser sino bueno. Todo es bueno. Por eso cuando el Señor terminó su creación en Génesis 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho y vio que era bueno y bueno en gran manera. No simplemente bueno, sino bueno en gran manera. Todo lo que Dios hace es bueno. ¿Y esto a dónde nos lleva? Mire, eso nos lleva a que como todo lo que viene a nuestras vidas, Dios lo permite. Es una manifestación de su bondad. Podemos tener plena confianza que todo lo que Dios permite en nuestras vidas va orientado a que se manifieste esa bondad. Todo es bueno. Por eso dice la palabra que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios y ese para bien es bueno, significa que es bueno. Entonces, no podemos poner en entredicho ni discutir la bondad de Dios porque haya sufrimiento y dolor en el mundo. En primer lugar, porque el sufrimiento y el dolor no es una creación de Dios, sino es una consecuencia de vivir sin Dios, es una consecuencia del pecado. En segundo lugar,
es la ausencia de Dios. Tampoco puede ser entredicho porque Dios va a usar todas esas cosas para bien de los que verdaderamente le aman. Si el hombre peca contra la bondad de Dios y menosprecia las riquezas de su benignidad y su paciencia, si después por su dureza de corazón y por su corazón arrepentido, atesora para sí ira para el día de la ira, no es porque Dios no sea bueno, es porque es culpa del mismo hombre. De hecho, ¿qué dice la palabra en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Es Dios quien lo está condenando? No, es él quien se está condenando a sí mismo, porque no quiso creer. Es lo mismo que dice Juan 3, 16 al 20, pues, el que no crea será condenado, pero no cree, no porque no crea que existe Dios, no cree porque no quiere que sus obras sean reprendidas, no quiere dejar su vida de pecado. Por lo tanto, Dios sigue siendo bueno, pero por la consecuencia de las decisiones del hombre, entonces, que son decisiones donde pone a Dios ausente, entonces va a recibir lo que sembró. ¿Mm? Si sembramos para con Dios, de Dios vamos a cosechar vida eterna. Pero si sembramos para algo que no es Dios, de ese algo que no es Dios vamos a cosechar condenación, muerte, corrupción, etcétera. Y la respuesta, ¿qué implica la bondad de Dios para con nosotros? Primero que nada, lo de entender que todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para nuestro bien, número uno. Y por lo tanto, deberíamos buscar en cada circunstancia de nuestras vidas cómo eso va a obrar para bien de nosotros. En lo bueno y en lo malo. En lo que nos gusta y en lo que no nos gusta. Lo malo, esa calificación que nosotros le damos de malo a una cosa no es porque no sea buena, es simple y sencillamente porque no nos agrada. Pero en realidad, desde la perspectiva de Dios, es bueno para nosotros porque nos debería llevar a una mayor búsqueda de Él, a una mayor dependencia de Él, a una mayor intimidad con Él. Y una mayor dependencia, una mayor intimidad, una mayor búsqueda de Él solo puede redundar en nuestra bendición. Así que necesitamos confiar en que todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas están dentro de su control, son resultado de su bondad para con nosotros porque van a obrar para bien y entonces deberíamos buscar la manera delante de Dios, por supuesto, buscando la dirección de Dios de cómo lo que nos está sucediendo puede obrar para bien nuestro, número uno. Número dos, nos debería a no llevar a no llegar a ninguna, a poner en entredicho o a dudar de la bondad de Dios para con nosotros. Aunque Él no haga lo que nosotros queremos que haga, no por eso deja de ser bueno, simplemente Él es sabio y sabe que algunas cosas de las cuales Él nos priva es porque Él sabe que esas cosas nos van a ocasionar daño en lugar de ocasionarnos bendición. Los no de Dios son una bendición como los sí de Dios. Los sí de Dios nos bendicen, los no de Dios nos guardan. ¿Sí? A veces, por ejemplo, las personas se ponen a discutir con Dios por qué en una relación de noviazgo, por ejemplo, uno de la pareja se largó o renunció a la relación. Y entonces el otro puede ser que agarre la cosa y diga, bueno, ¿por qué Dios permitiste que me dejara y toda la cosa? Y no se recuerda que tal vez en algún momento oró una oración que dice, Padre, líbranos del mal. ¿Sí? Probablemente Dios está librando a esa persona de una relación que no le era conveniente. ¿Ah? Deberíamos, así como cuando Dios nos permite tener una relación con alguien o que la relación se termine, deberíamos darle gracias a Dios por las dos cosas.
Cuando inicia, por permitirnos lo bueno de ese iniciar esta relación, y cuando termina, por estarnos guardando de lo que si continuara la relación podría habernos pasado de negativo. Y eso con cualquier otra cosa, con un empleo, con una solicitud de empleo denegada, con una... alguien me preguntaba esta semana si el no llegar a tiempo a ciertas cosas o que se le crucen cosas en el camino que le impidan llegar a otra cosa que tenía planeado hacer, era parte del plan de Dios y si era una forma de protegerle. Y definitivamente sí lo es. Si Dios no me permite estar en un lugar, eh, aún a pesar de que aunque sea causado por mi impuntualidad y por lo que sea, pero si no llego a un lugar, es porque Dios tenía otro plan para mí. No es un motivo para justificar la impuntualidad, ¿verdad? Porque a veces queremos agarrar algunas cosas de Dios como motivo para justificar nuestras propias maldades, digámoslo así, pero no debería ser. A ver, hermana Soraya tiene una pregunta, dele. Bueno, no es una pregunta en sí, sino acerca de la bondad de Dios. Yo me recuerdo para el año 2018, bueno, desde el 2012, a mi mamá le diagnosticaron cáncer y Dios me permitió estar con ella 6 años más después del 2012. En el 2018 el Señor se la llevó y al inicio pues hay gente que quiere venir me acuerdo que venían allá porque ella conoció al Señor cuando yo tenía 3 años de edad y ella me instruyó a mí en los caminos del Señor. Mi papá no era cristiano, pero ya él vino a los pies del Señor ya a los 70 años. Igual en ese proceso mi papá se enfermó le dio derrame cerebral y pues había gente que quería traer condenación a la vida de mi mamá, de decir, algo estás haciendo mal, ¿por qué estás así? Cosas así, pero mi mamá en lo personal, aún con todo lo que como seres humanos, ¿verdad? A veces que en nuestra imperfección, pero mi mamá era una mujer que amaba a Dios con todo su corazón y una mujer guerrera, una mujer evangelista, le encantaba salir a evangelizar, visitar, una mujer de Dios. Pero yo entendí porque yo a veces decía, yo no voy a soportar el hecho que mi mamá o mi papá se vayan. Yo eso porque solo éramos 2 hijos, mi hermano y yo. Y y fíjese de que Dios tiene sus maneras de prepararnos a nosotros. En lo personal, siento que Dios me preparó a mí esos 6 años con mi mamá, incluso con mi papá. Lo cuidé como un bebé, 3 meses, ya lo último. Y mi mamá estaba también en ese entonces con la lucha ya en su tiempo final, casi con lo del cáncer y pude experimentar la bondad de Dios. Y yo digo hoy en día, la verdad es que eso que usted decía ahorita, porque hay gente que yo conocí en ese entonces, cuando mi mamá iba a quimioterapias, a radiaciones, conocimos gente que estaban sirviendo a Dios y unas se fueron con el Señor y otras todavía están vivas. Entonces a veces las veo y como tenemos conexiones a través de las redes sociales, a veces digo yo, wow, qué bendición el hecho de que todavía la mamá de alguien esté todavía viva. Pero que también eso me desafió a mí a saber que aunque mi mamá no estaba conmigo físicamente ya, pero saber que ella estaba ya con el Señor y ya no estaba sufriendo, igualmente yo sentí que era una manera en que Dios la había sanado a ella, igual a mi papá, porque no todo va, es decir, yo ahora más que nunca estoy consciente de que aunque seamos sanos, porque Dios es un Dios que hace milagros,
y yo creo en los milagros de sanidad, pero también los que somos sanos en algún momento vamos a volver a enfermar y nos vamos a morir. Entonces digo yo, la verdad es que es una manera de creer siempre que Dios es bueno a pesar de las circunstancias que atravesamos en la vida. Y, y es el tiempo de hoy, ya han pasado 6 años que mi mamá se fue y mi papá también ya va a cumplir 8 años. Y yo digo, la verdad es que aunque me hacen mucha falta, pero siento de que Dios hizo milagros en la vida de ellos. Y aunque hayan partido de este mundo, pero yo sé que es la esperanza que tengo que los voy a volver a ver y que ya están en un lugar donde no hay más sufrimiento. Amén. Mire, los seres humanos somos muy fáciles de juzgar y también por la misma rebelión que hay en nuestro corazón, muchas veces negamos la bondad de Dios, como el caso de esas personas que quisieron venir con condenación en relación con la enfermedad de su mamá o la enfermedad de su papá. Y esto nos lleva al caso de un hombre que nació ciego y que se topó con Jesús. Y viene Jesús y les hace una pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y entonces ellos comienzan a especular y Jesús les dice, ninguno de ellos, para que la gloria de Dios se manifestara. La gloria de Dios, hay cosas que usted y yo no vamos a entender, pero las cosas no las deberíamos juzgar desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios y de la palabra. Nosotros no sabemos exactamente qué es lo que Dios pudo haber hecho en el corazón de su mamá o en el corazón de su papá o en el corazón de cualquier otra persona que estuvo enferma durante algún tiempo. No sabemos lo que Dios pudo haber hecho en sus corazones, de tal manera que no podríamos juzgar a Dios por lo que nosotros vimos, porque no sabemos lo que no vimos. Y en el corazón de su mamá, en el corazón de su papá o en el corazón de cualquier otra persona enferma, pudieron haber pasado muchas cosas que al final fueron de bendición para sus vidas. Yo me recuerdo de una tía un poco lejana mía, que ella sufrió muchísimo su enfermedad, pero cuando ya estaba en las finales, ella toda su vida había pasado negando a Cristo, pero en las finales reconoció el señorío de Cristo. ¿Y eso qué significa? Que su enfermedad la llevó a conocer a Cristo. ¿Qué mayor bien que ese? Mucho mayor bien es la salvación que la sanidad. ¿Mm? Y el Señor usó la enfermedad para llevarla a la salvación. O sea, no podemos juzgar. Lo único que nosotros, y la palabra de Dios dice que vivimos por fe y no por vista. Y eso significa que usted y yo creemos y necesitamos creer y confiar en lo que nos dice la palabra de Dios. Además, lo hemos visto en nuestras propias vidas. ¿Acaso no es una bondad de Dios impresionante que nos haya sacado de una vida de pecado para llevarnos a ser sus hijos? Eso, ¿qué más manifestación de bondad que esa? Éramos sus enemigos, no queríamos saber nada de él, nos burlábamos de él, le ocasionábamos dolor al corazón de él, y sin embargo, él nos adopta. ¿Qué mayor manifestación de bondad puede haber de esa? ¿Usted adoptaría al asesino de su hijo? No. Difícil, ¿verdad? Ni lo perdonaría muchas veces quizá, y quizá con mucho esfuerzo lo perdonaríamos, pero de eso a llevárnoslo a vivir con nosotros, a pesar de haber matado a nuestro hijo, nadie. Bueno, Dios eso es lo que hizo. Nosotros matamos a Cristo, Cristo murió por nosotros. Eh, la gente dice, le echa la culpa a los judíos de la muerte de Cristo. No, ellos solo fueron el instrumento que nosotros usamos para que Él muriera, porque Él murió por nuestros pecados.
y sin embargo el Padre nos acepta como, nos adopta como sus hijos. ¿Qué mayor manifestación de bondad hay ahí? Entonces, la gente siempre anda buscando, por cuestión del diablo y por cuestión de ignorancia y por un montón de cosas más, pero siempre anda buscándole defectos a Dios. Por ejemplo, esa enseñanza, yo no sé si todavía está muy vigente, pero en mi tiempo está re vigente, de que Dios nos enfermaba y de que Dios nos empobrecía y de que Dios nos mantenía en desiertos. Parecía como que más bien esa gente tenía un Dios neurótico, porque un Dios que dice que por sus llagas fuimos sanados, enfermaba. Un Dios que se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, nos empobrecía. Y un Dios que decía amarnos nos llevaba a desierto, a esterilidad, a sufrimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un Dios del gozo y de la alegría llevándonos al sufrimiento. Es una tontera. Entonces, pero siempre va a haber gente así. Ahora, usted y yo necesitamos confiar en lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice que Dios es bondadoso siempre, que Él es la suma bondad, Él es la personificación de la bondad completa, y eso nos debería llevar como única respuesta, no a cuestionar a Dios cuando no vemos las formas de su bondad, en lugar de cuestionarlo, de dar gracias a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Aparte de que la bondad de Dios es la esencia de nuestra fe y de nuestra confianza en Él. Cada vez que nosotros dudamos de la bondad de Dios o de alguno de los atributos de Dios, lo que estamos haciendo es corroyendo o debilitando nuestra fe. Lo que a nosotros nos corresponde es fortalecer nuestra fe a pesar de las circunstancias. Por eso la palabra de Dios dice que vivimos por fe, no por vista. ¿Ok? Muy bien. Vamos a parar un minuto, no un minuto, vamos a descansar 10 minutos y regresamos con más atributos de Dios. ¿Ok? ¿Estamos listos, mis hermanitos? Muy bien. Vamos a hablar entonces ahora, primero que nada, le voy a pedir disculpas a todos porque tuve un lapsus en el segmento pasado, y es que no reinicié la grabación, así que lo que hablamos en el segmento pasado no va a estar en la grabación, perdón, pero está en el documento, así que les recomiendo verlo en el documento bien despacito. Muy bien, vamos a entrar entonces ahora a otro atributo de Dios que es su amor. Este es el que más conocen, más bien, no el que más conocemos. En el ámbito cristiano es el que más se reconoce, pero es el que menos se conoce. En las escrituras se nos dicen tres cosas acerca de la naturaleza de Dios. Una, que Dios es espíritu, en Juan 4:24. Segundo, que Dios es luz, en primera de Juan 1:5. Y tercero, que Dios es amor, en primera de Juan capítulo 4, versículo 8. Esto nos habla de naturaleza, no nos habla de una posesión. Dios no tiene como posesión el amor, es que Dios es amor, es su esencia, su naturaleza. De la misma manera que su naturaleza es ser luz y que su naturaleza es ser espíritu. Sin embargo, en estos tres temas y principalmente en el tema del amor, como en todo lo demás, nuestras ideas han de ser reguladas de acuerdo con la palabra de Dios y no con lo que nosotros querramos entender o que sean las cosas. Las cosas no son como nosotros queremos, las cosas son como Dios dice. Y la mayor parte de las personas, o una buena parte de las personas en Cristo, tienen
un concepto del amor de Dios equivocado, en el sentido, unos que son en el sentido de que Dios es consentidor, aguacate, flojo, Santa Claus regalón, algo por el estilo. Y otros lo contrario, de que Dios es un Dios severo, un Dios fuerte, un Dios estricto, un Dios... alguna otra palabra por ahí que se me escapará. Pero, sin embargo, en el mundo cristiano hay muy poco conocimiento del verdadero, del genuino amor hacia Dios. Estamos interesados en Él por sus beneficios, sus bendiciones, por lo que Él puede hacer por nosotros, por las respuestas que nos puede dar frente a nuestros problemas, pero no estamos realmente interesados en su persona, no estamos realmente interesados en conocerle profunda e íntimamente. Y esto se evidencia más que en otras cosas en la actitud muy común que tenemos hacia el descuido de la alabanza, de la adoración, de la oración y no digamos de la palabra. El amor, el amor de Dios es un amor total, es un amor infinito, es un amor que abarca no solamente el darnos bendiciones, sino que también es un amor que nos va a formar y que nos va a transformar y que nos va a disciplinar. Dice la palabra que el padre que ama a sus hijos los disciplina, mientras que el que no los ama no los disciplina y es como que sus hijos fueran bastardos. Y esa parte de la disciplina del Señor es lo que a mucha gente ignora. Esa parte del amor disciplinario de Dios ignora y esa parte del amor disciplinario y formativo de Dios es lo que muchas veces hace que la gente se aleje del Señor. Por ejemplo, cuando el Señor, cuando la palabra de Dios no les gusta, la gente se va. ¿Pero por qué? Es porque no están aceptando la parte formativa del amor de Dios. Cuando Dios ejerce la disciplina porque han permanecido mucho tiempo en el pecado, en los errores, en las malas decisiones, etcétera, y Dios ejerce su disciplina, también se alejan. Y eso es porque no conocemos verdaderamente el amor de Dios, porque el amor de Dios es disciplinado, es de formador, y dentro de la parte de formar está la parte de disciplinar. La parte de la disciplina de Dios es parte de su amor formativo, no solo su amor bendecidor. El amor de Dios es eterno, es infinito. El amor de Dios nace de su iniciativa, no hay nada en nosotros que haga atractivo que Él nos ame. Es más, si ustedes se recuerdan, la palabra de Dios dice, y recordemos este pasaje que nos va a servir, si no estoy mal, en el Salmo 11:7, que Dios está airado contra el pecador todos los días, ¿sí? Y sin embargo, Dios viene y nos salva por amor, a pesar de que estaba airado con nosotros. Su amor es un amor que nace de su iniciativa, no de algo que haya en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó en primer lugar dándonos la vida, en segundo lugar salvándonos cuando no había ningún merecimiento en nuestra parte ni ninguna razón para hacerlo. Dios lo hizo y eso es porque nos amó y de su amor nace su iniciativa, o más bien Él nos ama por su iniciativa propia, no por algo que haya en nosotros. Por el otro lado, su amor es eterno. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado y te prolongué mi misericordia. Por el otro lado, es soberano, no está obligado para con nadie. Dios actúa de acuerdo a su propia voluntad para impartir la plenitud de su amor.
aquí hay que distinguir, hay que tener claro algo importante que la gente no muy entiende y eso hace muchas confusiones. Al español se traducen amor 7 palabras diferentes en el hebreo y en el griego. Cuando nosotros pensamos en amor, inmediatamente pensamos en un amor, ay, como les dijera yo, tal vez como un amor del enamorado, o tal vez como un amor, eh, o como una sola clase de amor, como una sola forma de amar. Cómo lo interpreta cada quien va a depender de sus experiencias. Para algunos el amor es más parecido al amor de un padre o una madre, o para otros es el amor de hermanos, para otros puede ser como la figura del amor de amigos o del amor de pareja, en fin. Cada uno tiene su propia idea del amor. Pero en el hebreo y en el griego hay 7 palabras diferentes y cada una se refiere a un diferente tipo o a un diferente nivel del amor, comenzando por la compasión. Cuando la palabra de Dios en Juan 3:16 traduce de tal manera amó Dios al mundo, realmente la palabra que se traduce amor es debería ser la palabra compasión. La palabra hebrea que se usa ahí es compasión. De tal manera tiene compasión Dios por el mundo que dio a su Hijo, porque Dios no ama al pecador. Proverbios 11:7. No, Salmos 11:7. Dios está irado contra el pecador todos los días, pero tiene compasión del pecador. Estar airado quiere decir que está molesto, está no enojado, porque el enojo ya es un nivel diferente del amor, del airarse, es un nivel que va más allá arriba. Pero ese amor es compasión, no es realmente amor. Pero esa compasión es eterna. Por eso la palabra de Dios dice que el amor de Dios es eterno, porque comienza con la compasión y termina con el amor del amado. Si vemos en la palabra de Dios, está el amor del Hijo, el amor del amado, está el amor eros, que es el amor de pareja, el amor fileo, que es el amor entre hermanos en la fe y entre hermanos carnales, está el amor estorge, ahorita no me recuerdo exactamente qué es, tengo confundido si es con la atracción física o no, pero hay un amor que también hay algo que en la Biblia se traduce amor, que es atracción física. Entonces, necesitamos estar claros que Dios ama de una diferente manera al pecador que al creyente. ¿Sí? Y que a los creyentes, si bien los ama a todos como hijos, Él manifiesta su amor a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y voy a decir algo aquí que no quiero que me lo malinterpreten. Déjenme pensar cómo se lo digo. Bueno, Jesús, voy a poner el ejemplo de Jesús. Jesús tenía un círculo de íntimos, que eran Juan, Jacobo, Pedro y Andrés. Ese era su círculo íntimo. Pero tenía un amigo cercano, que paradójicamente era Judas Iscariote, el que lo traicionó. Y aparte estaban los otros discípulos. Juan dice, el discípulo se identifica a sí mismo como el discípulo amado de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diferentes niveles o diferentes formas de manifestación del amor de Dios. No es parejo, no es a todos igual. Es a cada uno, como dice la palabra en la parábola de los talentos, a cada uno según lo que pueda recibir.
Dios nos ama a todos, pero a cada uno lo ama de una manera específica, de una manera individual, de una manera, de tal manera que Dios no solo es nuestro Dios, no solo es un Dios colectivo, también es mi Dios individual, específico, personal. Eh, el amor de Dios a nosotros lo vamos a dimensionar en la medida que lo vayamos conociendo a Él. Digámoslo, lo voy a poner de esta manera. El amor de Dios para todos sus hijos es igual. O sea, todos nos ama de la misma manera. Porque Dios no ama, Dios no hace acepción de personas. Pero a cada uno le da las manifestaciones de su amor de acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su capacidad. No sé si con eso me logro entender, me logro dar a entender. ¿Ya? Por eso es que Jesús tenía una cosa era su relación con Judas, otra cosa era su relación con los cuatro del círculo íntimo y de hecho de los cuatro hay tres a los que amaba más que al cuarto, o que por lo menos le manifestaba más amor que al cuarto. Eh, entonces, Dios nos ama a todos, pero nos manifiesta su amor de diferente manera. El amor de Dios es eterno, es infinito, no tiene límite, es inmutable, no cambia, es santo en el sentido de que no lo regula el capricho, ni la pasión, ni el sentimiento, sino un principio. El amor no reina sobre otros atributos de Dios, a pesar de que su esencia es amor, pero por ejemplo no puede sobreponer el amor a la justicia, no puede sobreponer el amor a la verdad, no puede sobreponer el amor a la santidad, tienen que trabajar en conjunto. Por eso es que el amor de Dios es santo. El amor es benigno. Eh, ¿Cómo es el amor de Dios? Bueno, Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 8. Esa no es la descripción del amor humano, esa es la descripción del amor de Dios, hacia donde deberíamos tender los seres humanos. Pero realmente ese es el retrato del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si el amor es benigno, misericordioso, todo lo cree, todo lo soporta, etcétera, eso le está describiendo a Dios. Y Dios todo lo soporta, pero no le da el mismo trato a todos, lo que soporta. Dios soporta los vasos de ira, sí, pero no tienen el mismo trato que los vasos de misericordia, por ejemplo. Ahí es donde entran las manifestaciones de amor diferentes de acuerdo a cada uno. El amor es el motor, digámoslo así, o el centro, o el corazón de todo lo que Dios hace. ¿Sí? Todo lo que Dios hace es por amor. De tal manera que la respuesta nuestra, mire, hay un pasaje cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés. Lo primero que les dice, y déjenme ir exacto para no decírselo de otra manera, en Éxodo, en el capítulo número 20, dice, y habló Jehová todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así comienzan los 10 mandamientos. Pero
pero ¿esto qué significa? Y después dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice, Jehová, yo soy Jehová, tu Dios. Los 10 mandamientos implican amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, ¿correcto? Pero la palabra de Dios dice en 1 Juan 4:19 que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces hay un mandamiento que está sobre o digamos, el mandamiento no escrito. Para amar a Dios, lo primero que yo necesito es dejarme amar por Dios. ¿Sí? Aunque el mandamiento sea amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todo, pero primero me tengo que dejar de amar por Él, antes que cualquier otra cosa. Por eso el amor, necesitamos profundizar acerca del amor de Dios, porque para amarlo a Él, primero tengo que recibir su amor. Y comienzo a recibir su amor en la salvación, pero de ahí hay todo un camino para recibir de su amor y crecer en su amor todos los días. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Qué significa eso? Significa varias cosas. Que la misericordia que el Señor tuvo conmigo hasta el día de ayer, hoy sigue siendo la misma. Pero también significa que hoy voy a conocer nuevas formas de la misericordia de Dios, porque voy a ver la misericordia de Dios en situaciones que antes no la había visto. Y aparte de eso, significa que voy a reconocer misericordias de Dios del pasado que antes no las había reconocido. ¿Me captan la idea, verdad? Va. Y esas misericordias de Dios, ¿qué van a hacer? Al reconocer esas misericordias de Dios, me van a llevar a amarlo más. Y al amarlo más, me voy a dar cuenta que Él me amó más de lo que yo me imaginaba. Y por lo tanto lo voy a amar más. ¿Sí? Se dan cuenta del proceso ahí, ¿verdad? Todos los días necesito reconocer las misericordias de Dios, porque todos los días puedo crecer en el amor a Dios. Todos los días puedo crecer en su amor. ¿Ya? Todos los días puedo darme cuenta de nuevas formas de su amor para conmigo y eso me va a llevar a enamorarme más de Él. Ahí está el secreto de amar al Señor sobre todo nuestro corazón, sobre todo nuestro ser, con todo nuestro ser. No solamente recibir las manifestaciones del amor de Dios, sino darnos cuenta de ella. La gente recibe las manifestaciones del amor de Dios todos los días y ni siquiera se da cuenta. Ya, ni siquiera se da cuenta. Comenzando por lo que les hablé hace un rato de el regalo de la vida, que nuestros pulmones funcionen, nuestro corazón funcione, comenzando por eso, pero damos gracias a Dios por lo que comemos, pero realmente estamos conscientes del amor de Dios al darnos esa comida, o solo lo hacemos por rutina. ¿Mm? Porque mucha gente ora por pura rutina, pero no hay en su corazón un genuino agradecimiento por esa manifestación del amor de Dios hacia nosotros. ¿Ya? Entonces, para conocer el amor de Dios no es solamente una palabra, ni el amor de Dios lo conozco solamente en una o dos o tres situaciones de mi vida. El amor de Dios puedo conocerlo y crecer en el conocimiento del amor de Dios todos los días de mi vida. Y de hecho necesitaría abrir mis ojos para ver todas esas manifestaciones del amor de Dios, para enamorarme cada día más de Él. ¿Ok? ¿Estamos? Entremos entonces ahora a la ira de Dios. La primera cosa que necesitamos entender en cuanto a la ira de Dios es que la ira de Dios no se parece a la ira del hombre.
La palabra en Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Quiere decir que la ira del hombre no es como la ira de Dios. La ira del hombre, ¿a quién se dirige? A otro hombre. La ira de Dios no se dirige a los hombres, la ira de Dios se dirige al pecado, para comenzar. Para comenzar el tema del conocimiento de la ira de Dios. La ira de Dios no es contra el pecador. Dios contra el pecador está molesto, está airado, ¿cómo se llama? Salmos 11:7. ¿Ya? Dios está airado contra el pecador, pero no tiene ira contra el pecador. La ira de Dios es contra el pecado. Por causa del pecado y por causa de que la gente no se acerque, no se aleja del pecado, Dios está airado contra ellos. Y una manifestación, algo interesante que comprueba lo que yo les digo. Apocalipsis. Apocalipsis es la manifestación de la ira de Dios, ¿verdad? Correcto. Pero si la ira de Dios fuera contra la persona, Dios destruiría a la persona de un solo. Dios ya no tendría por qué hacer 21 juicios. ¿Por qué hace 21 juicios? Porque Dios está esperando que con cada uno de los juicios las personas se arrepientan. Los que no se arrepintieron con el pasado, tal vez se van a arrepentir con el de hoy, y si no con el de hoy, con el de mañana, y así sucesivamente. Si la ira de Dios fuera como la ira del hombre, Dios destruiría al hombre y lo hubiera destruido en el Apocalipsis de un solo. ¿Ya? Igual hubiera pasado con Israel, e igual hubiera pasado con nosotros. La ira de Dios fundamentalmente, no digo que exclusivamente, pero la ira de Dios fundamentalmente se dirige contra el pecado, no contra el pecador. ¿Ya? El pecador va a ver manifiesta la ira de Dios en su vida, pero porque él decidió no renunciar al pecado, ¿ya? Pero la ira de Dios se manifestó contra el pecado que estaba en él. Y como él no renunció, sino abrazó al pecado, pues él sufrió las consecuencias, ¿ok? Pero dice la palabra que lo que algunos tienen por costumbre, en realidad no, por tardanza, no es tardanza de parte de Dios, sino que Dios está dando tiempo para que se arrepientan. ¿Ok? La ira de Dios es contra el pecado y se manifiesta de tres formas diferentes. Uno, la disciplina para los hijos. Dos, el juicio para su pueblo. Y tres, la ira para el impío. La plenitud de la ira para el impío, que son todos los juicios del Apocalipsis. Pero recordemos el principio importante, que la ira de Dios no se trata de la ira contra el hombre, contra el ser humano. La ira de Dios es contra el pecado que vive en el hombre. Contra el hombre está irado, pero contra el pecado tiene ira. Lo cual no implica que el hombre no vaya a ser sujeto de su ira en última instancia, pero es en última instancia. ¿Ok? Vayamos a otro. La presencia de Dios. La presencia de Dios implica el conocimiento previo de Dios sobre los asuntos relacionados con no solo con el hombre, sino con toda la creación. Incluye la predestinación y la elección eterna por parte de Dios de ciertas personas para ser hechas conforme a la imagen de su Hijo. Es la presencia de Dios, digamos, ¿cómo lo explicará? Hay dos, una cosa es la omnisciencia de Dios, que es el conocimiento previo, y otra cosa es la presencia de Dios, que es la que determina lo que va a suceder.
y que Dios lo determina de antemano mucho antes de que suceda. Y eso, la presciencia le da, origen a la omnisciencia. Este tema es un tema bien difícil. Digamos, tal vez de los atributos de Dios es el ¿A qué? atributo más. Disculpe, ¿Cómo? ¿dijo usted que daba qué? Que la presciencia, por la presciencia es la omnisciencia, porque Dios determinó previamente lo que iba a suceder y por lo tanto Él conoce lo que va a suceder. ¿Sí? Porque Él así lo determinó. Entonces la presciencia es la que determina la predestinación y la que determina la elección. La gente hace lo que hace porque Dios eligió que así fuera. Usted y yo somos salvos porque Dios nos eligió para ser salvos, porque nos predestinó y nos predestinó por la presciencia. Ya. Vamos a ver algo más acá. De la Dios Dios no nos predestinó porque conociera nuestra respuesta. Dios nos predestinó porque Él predestinó la respuesta también. O sea, la predestinación es antes del conocimiento. ¿Mm? De tal manera que nadie puede aducir que Dios lo conoció antes y que por eso lo predestinó. No, Dios lo predestinó y por eso actuó como actuó. Bueno, lo van a entender más en el documento, no pretendo que lo entiendan en 10 minutos, ¿ok? Eh, Vamos a dejar la clase aquí hoy. Ya les mandé la primera parte de la clase, lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Ya les mandé el documento o no. Nadie me contestó. ¿De qué era el Nadie, ¿De qué era lo nadie vio. Bueno, de todos modos les voy a mandar el documento, les voy a mandar el documento completo, ¿ok? Todavía nos quedan por lo menos 2 clases acerca de los atributos de Dios. Pero yo quisiera, miren mis hermanos, yo no sé qué hacer, pero yo quisiera que de verdad leyeran los documentos, que no solo se queden con lo que yo digo en las clases, ¿ya? En las clases digo menos de lo que dicen los documentos. Los documentos están hechos para ampliar lo que decimos en la clase. Y muchas veces incluso algunas de las cosas que decimos en la clase no están en los documentos. Eso quiere decir que necesitamos las dos cosas para poder aprender todos los temas. ¿Ok? Por eso trato de ir despacio. Yo les podría dar los atributos en 10 minutos, no en 10 minutos, pero en una clase de 3 horas. ¿Por qué me tomo tiempo de hacerlo más lentamente? Porque lo que me interesa no es que tengan información, lo que me interesa es que verdaderamente conozcan del tema. Pero para eso no puede ser solo en 3 horas, para eso están los documentos. ¿Cuántos de ustedes han leído los documentos de las clases anteriores? No estoy diciendo de esta, de las anteriores. Yo sí, ¿Ya? el pastor, yo me quedé del último, así honestamente, en el último que ya leí fue el de enero, hasta ahí. Pero de Ok. estos últimos, como he estado viajando bastante, pastor, no, honestamente. En sus viajes, en el transcurso del viaje, No, en el transporte podría leerlos. no puedo ni leer en el avión. Me da una Bueno, náusea ok. horrible. Bueno, Ya pero lo porfa, ok, lean los documentos, ok. Lean los documentos, porfa. Muy bien. La próxima clase va a ser, vamos a ver, ¿cuándo es la próxima clase? Y lo tengo apuntado. La próxima clase será el 13 de junio, 2 de la tarde. ¿Ok?
Muy bien. Y también les recuerdo de ponerse al día con sus cuotas, si fueran tan amables. Muy bien. Vamos a ver. Mariam, háganos el favor de orar para cerrar la clase del día de hoy. Pastor, con gusto, solo que aquí tengo un poquito de bulla. No importa, dele. Padre, gracias te damos, Señor, porque por medio de tu palabra y tu siervo, Pastor Bianchi, lleva la palabra, nos das entendimiento. Tu misericordia es tan infinita, de tu amor, que podemos recibir día a día el poder conocer de tu palabra, Señor. Estamos agradecidos, bendecimos todo lo que tú has hecho. Y pedimos, Señor Padre Santo, tu misericordia para que nosotros podamos estar más a la medida de ti, Señor, de poder glorificarte, enaltecerte y honrarte en todo momento, que nosotros podamos ser fieles, podamos ser firmes y que aunque tengamos tropiezos, Señor Padre Santo, como dice en tu palabra, ahí estaremos vientos y aunque vengan vientos a nosotros, nosotros seremos firmes porque tú eres nuestra roca firme. Y te pido, Señor, que tú cubras a cada uno de nosotros, a la familia, Señor, a nuestros hijos y a cada uno de los que tú quieres revelar, Señor Padre Santo, los protejas en todo momento, que les siga dando discernimiento al Pastor Bianchi para que pueda seguir llevando la palabra y nos des el discernimiento a nosotros, Señor Padre Santo, para poder recibir de tu palabra en nuestro corazón, en nuestra mente y podamos seguir declarándolo. Te alabamos, te bendecimos y que esta tarde sea para poder seguirte glorificando tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Amén, amén. Solo una pregunta. ¿Quién tiene el teléfono que se identifica como Charlotte? Es Sandra. Ah, ok. Perdón, me Perfecto. costó actuar. Sandra Villela. Ok, muy bien. Entonces ahí estamos, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde, tengan un lindo mes y nos vemos el 13 de junio. Y ahí les Dios le mando el bendiga. documento. Amén. Gracias, pastor. Feliz Dios le Amén. tarde. bendiga. Nos bendiga.